como dijo Mariana, el Juzgado de Garantías del Joven número 2 de San Isidro, que integra el fuero de la responsabilidad penal juvenil de este departamento judicial, durante la pandemia y en clave de humanización, respondiendo el tema convocante. Quiero aclarar primeramente que cuando me refiero a pandemia, obviamente no voy a hablar del COVID, sino que lo tomo a este concepto como representación de crisis, porque hay diferentes crisis a las que nos enfrentamos como personas, como institución, y bueno, puede ser permitir análisis para otras crisis que se nos puedan presentar. Entonces, como representación de crisis, hablo de esta pandemia que nos ha interpelado a eh, reformular estrategias, intervenciones y demás. Crisis que para algunas instituciones son extremas. La pandemia en general, su característica no es el que sea extrema, sino la masividad. Pero para ciertas instituciones sí es una crisis extrema, sistema sanitario, como dijo recién Laura, en los lugares de pobreza, donde no hay recursos como para afrontar en temas de higiene, de- de- de la cotidianeidad para tener los cuidados y demás. Y en el caso de la justicia, la crisis que nos plantea la pandemia no es extrema, pero sí es de gran seriedad y muy complicada, sobre todo para los órganos decisorios. Quienes nos encontramos en la obligación de decidir, vimos que además de todo lo que trabajábamos cotidianamente de derechos, garantías del imputado, estamos hablando de derecho penal, ¿no? De la víctima, de escuela, el barrio, todos los ámbitos donde los efectos de una sentencia, de una resolución llega. Aparte de eso, tuvimos que afinar la intervención para que el cuidado se extendiera en términos también de salud a todo participante, sea el policía que traía al niño, el joven en su traslado, la manipulación de expedientes, eso de base, ¿no? Como lo más simple. Pero bueno, hubo que repensar todos en términos de cuidar a la gente, de cuidar a todo el que debía participar en el proceso y a su vez el desafío de que la justicia no quede parada como pasó en otras jurisdicciones. Esto llevó un gran esfuerzo y una tarea comunitaria y una necesidad de decisiones extremadamente reflexivas y prudentes. Siempre lo fueron, pero en este contexto fue esencial este proceso reflexivo y lo que nosotros llamamos balancing de intereses, balancear los intereses, porque estaba todo esto circulando, todas estas necesidades de cuidados, de ver al otro y lo que propone el trabajar con personas. Y fue esencial trabajar también en estas decisiones texto y contexto, porque en una resolución, en una directiva simple, como era el traslado de un expediente, la manipulación y demás, mientras no sabíamos cómo cuidarnos de la pandemia, sobre todo esto pasó en marzo, al comienzo, se podía jugar la salud e inclusive la vida de alguna de las personas. Entonces, esto fue un gran desafío donde por supuesto lo anclamos desde lo jurídico en el principio de humanidad y de dignidad humana. Este principio que recogen los distintos tratados sobre derechos humanos y que forman el bloque de constitucionalidad federal, fue la base jurídica de esta idea, que por supuesto lleva todos los contenidos que vienen desde tanto tiempo sobre humanidad y humanización del proceso, desde aquel Beccaria, que entendía por humanizar las penas que dejaran de matar y de mutilar a la gente como castigo. Después viene Ferrajoli, Barata, pensadores que, bueno, incorporaron penas proporcionales, el fin resocializador de la pena, trato digno durante el proceso,
la prohibición de la tortura, derecho penal de mínima, etcétera, etcétera. Esto, tanto antes como en la actualidad, nos plantea, es un tema que nos plantea la gran brecha que existe entre el discurso, en este caso normativo, y la puesta en acto, la aplicación. En una Argentina que en general se la encuentra por ahí bastante acostumbrada a incorporar los discursos y no tan atenta a si estos coinciden con los actos, ¿no? La pandemia visibilizó y profundizó esta brecha entre lo que se dice y lo que se hace, lo que parece y lo que es. La profundizó enormemente y entonces, aparte de todo lo que venimos trabajando, por supuesto, para abordar estos temas se necesita una base sólida de conocimientos en derecho, en jurisprudencia, en derecho comparado, em, experiencia, una cierta psicología humana, un sentido común que nos exige nuestras normas para decidir. A todo este combo intentamos sumarle una gestión estratégica e inteligente con criterio humanizante, porque el desafío de cuidado que nos planteaba la pandemia era informatizar y de manera urgente e inminente el juzgado, que estaba a medio camino en todo esto. Em, Hasta ese momento, cuando hablábamos de gestión, pensábamos en eficacia, eficiencia, calidad, respuesta rápida, sustentabilidad, plazos. Claro que todo esto es la gestión, pero le estamos sumando una gestión, como ya dije, con criterio humanizante, donde se incorpore este principio de humanidad, entendiendo que por ahí en estas pequeñas intervenciones, en una notificación que llega tarde, en una puesta en acto de lo que se resuelve, ya antes, lo vemos en los casos de violencia, los vemos en los casos de, sí, sobre todo de violencia, de amenazas, donde la justicia llega tarde, la efectivización de la sentencia llega tarde. Ya en ese momento, y ahora más con este tema del cuidado, de la salud, era importante poner nuestra mirada también en esta gestión, en este día a día para construir humanidad, para construir cuidado hacia el otro. Así la gestión se convirtió para nosotros, porque siempre uno piensa y trata de que, por supuesto, todo funcione adecuadamente, pero por ahí no habla tanto. Yo jamás he hablado mucho de gestión, me seducen más los temas constitucionales, pero la gestión tuvo en estos tiempos para nosotros una mirada ética, una perspectiva épica, casi de epopeya, porque ahí se jugaban en muchos casos el cuidado a la vida de cada uno, como dije, de los intervinientes en esas pequeñas decisiones. Y en estos, afortunadamente, en estos 7 meses, algo más que lleva la pandemia, pudimos informatizar absolutamente el juzgado. Nos falta, va una sola persona por día a abrirlo, porque bueno, es una idea de la Corte, por si algún justiciable se acerca. Fuera de eso, entonces hay una ventanita abierta a la escucha personal, pero fuera de eso está totalmente informatizado porque aún también nos exigen que vayamos para atender el teléfono, pero esto podría verse, hay derivación de llamadas, así que prácticamente no haría falta. Entonces, esto nos obligó a repensar los conceptos. Los que trabajamos con familias y con chicos, generalmente cuando hablábamos de multidisciplina, fundamentalmente era la psicología social, el trabajo social, y ahora las tecnologías, las nuevas tecnologías aparecen como otro de los lugares, otra de las disciplinas importantes a tener en cuenta en el trabajo multidisciplinario. Yo ya venía enganchada con este tema porque alrededor del 2010 estuve en Costa Rica y vi que juzgado que funcionaba absolutamente en forma virtual, así que sabía que esto era posible.
Y bueno, pero obviamente no lo podía hacer sola, y una de las cosas que nos ayudó enormemente, que me ayudó en cuanto a fue el equipo de trabajo, porque fue un trabajo muy colaborativo y donde el resto dijo que sí, porque realmente las funciones se dividen mucho y hace falta de cada persona. Fue muy interesante el trabajo de los grupos de mejora. Nosotros ya veníamos antes funcionando con grupos de mejora. Es decir, algún personal de la institución que no necesariamente son los de más alta jerarquía, porque es muy difícil pedirle, por ejemplo, a un secretario que gestione bien y que a su vez critique su gestión. Entonces, a veces es personas de menor jerarquía, pero interesados, observadores, donde van viendo qué se puede ir mejorando. Y también estos grupos de mejora se integran con los aportes, lo que se llama retroalimentación, de donde llegan nuestras resoluciones al barrio, a las organizaciones no gubernamentales, poder tomar de ellos lo que ya lo veníamos haciendo y ahora se potenció con este sistema online. Por supuesto, los valores institucionales reforzados, un equipo comprometido, con ganas, con esfuerzo, con muchas horas sentados para poder, porque claro, esto se cuenta fácil y todos lo sabemos porque lo estamos viviendo, pero cómo encontrar el código que no hay que escribirlo, sino que hay que copiarlo y después pegarlo y todo, bueno, son horas y horas para poner en funcionamiento, horas, días, esto, este sistema, y también pudimos poner en funcionamiento las audiencias orales con el sistema Microsoft Team, que también nos llevó una demanda impresionante porque nosotros no nos permitían antes trabajar con audiencias orales. Entonces, llevó muchísimo trabajo y bueno, estamos al día con las audiencias porque lo hacemos virtualmente, con el chico y su familia. Cuando los chicos y la familia no tienen la herramienta tecnológica, los incorporamos a la vez, porque este sistema de la Corte es oficial, permite el grabado, la formalidad de una audiencia, pero a veces con WhatsApp los incorporamos y bueno, logramos que la presencialidad. Y la Corte ahí dio la posibilidad, dijo, bueno, si no es posible, resuelvan por escrito. Y nosotros lo que tratamos es de forzar la posibilidad, de no quedarnos por comodidad con el escrituralismo, sino de ir forzándola, para no perder oralidad y para, bueno, ir construyendo este desafío del trabajo online. Otra cosa que funcionó de manera muy buena son los liderazgos rotativos. Nosotros ya veníamos con liderazgos rotativos en el juzgado, pero eran más por, así, bueno, como lo dice su palabra, cambiantes. La informática nos exigió más liderazgos por temas. No había tiempo para que todos fuéramos aprendiendo y entonces los que eran más hábiles o más interesados en los distintos temas hacían la entrada en este liderazgo por temática y después sí socializaban lo aprendido. Em, Otro tema que también aportó mucho es el trabajo en redes y sistemas, pero tampoco se construye en un día. Veníamos con lo que implican las relaciones humanas, sus idas, sus bueno, obstáculos y demás, pero veníamos muy integrados en el sistema de la responsabilidad penal juvenil, con buenas relaciones, por lo menos desde lo profesional, porque esto implicó mucho WhatsApp privado, mucho teléfono, porque bueno, había gente que no tenía la tecnología, no tenía los códigos, un ascenso paulatino en esta intervención online, y sirvió mucho esto y una idea, por supuesto, grupal de profesionalismo. Frente a los conflictos humanos, la gente que no se lleva también, por supuesto, poner por encima dentro del equipo y afuera el profesionalismo, porque el desafío era sacar esto a flote más allá de los temas interpersonales que siempre están y que ahí, bueno, fue muy importante también nuestro trabajo informal en resolución de conflictos a través del diálogo, ir recomponiendo relaciones.
Y bueno, la calidad de las relaciones que ya habíamos construido en el juzgado y con el sistema, con sus más y sus menos, pero había una calidad de relaciones que nos permitió mantener el diálogo, ayudarnos muchísimo, porque había distintos estadios generacionales, de conocimientos y demás. Explotamos al máximo toda la tecnología, no solo lo que nos aportaba la Corte, sino todo lo que pudimos sumar. WhatsApp, tenemos WhatsApp de mesa de entradas, WhatsApp de secretarios, WhatsApp del juzgado. Bueno, también el WhatsApp tiene un límite, cuando con 13 grabaciones no se entiende, es el llamado para hablar más extenso. Bueno, en este sentido, antes de la pandemia, yo observaba bastante cómo a veces la comunicación se cortaba por motivos varios. Gente que no es tan proclive a hablar, a conversar, a transmitir. Un lugar de poder, el retener la información también da un lugar de poder, bueno, distintos factores. Entonces, ya en ese momento, antes de la pandemia, habíamos hecho un WhatsApp del juzgado, porque yo a veces me daba cuenta que un tema que no tenía nada que ver con lo jurídico, un cumpleaños, un fallecimiento, y que no circulaba, y cómo eso iba perjudicando las relaciones interpersonales. Entonces, este WhatsApp, que a modo más familiar, lo fuimos implementando antes para compartir, después, bueno, entró directamente en la cantidad que le digo de grupos para trabajar, que realmente me emocionan, porque yo entro en estos grupos y veo el espíritu colaborativo. Una persona da el número de carpeta, el otro hace otra cosa, el otro lo manda online, todo, y estamos mucho más comunicados. Claro que falta lo cara a cara, ¿no? La humanidad esta que la pantalla a veces no transmite en su totalidad, pero estamos hipercomunicados y con una gran disposición. Bueno, la comunicación eficaz y completa fue un elemento muy interesante y necesario, al igual que el uso inteligente de las nuevas tecnologías de la comunicación, como les estaba contando. Em, el juzgado está armado con un tema jerárquico para lo decisorio, pero después hay muchas interrelaciones horizontales y grupos que se relacionan, como digo, de manera horizontal. Gestionan de forma horizontal y descentralizada, y después se va eh, armando como un rompecabezas, y esto hace bastante ágil. Tuvimos el desafío porque lo que nosotros teníamos antes de la pandemia era informatizada la gestión básica, un sistema SIM donde teníamos datos. No teníamos informatizados los documentos, hubo que escanear todo, y tampoco teníamos un sistema de flujo. Ahora todo el flujo es informático. También ayudó bastante en esto la estandarización de procesos. Yo hace mucho tiempo que vengo con modelos estándar. Tuve muchas conversaciones con personal del juzgado que decía: no, doctora, esto no se puede, una sentencia no es un fast food, le decía, de sacar todo así. Entonces yo les explicaba que lo que yo quiero estandarizar sus derechos y garantías básicos, y eso es lo que tenemos estandarizado, para que en la creación artesanal que hace un nuevo empleado, un nuevo funcionario, no se olviden de esto, del derecho a escuchar, de la garantía de la información y demás. Entonces tenemos estandarizados los modelos de derechos y garantías básicos, para que ante una persona nueva que entra o una creación de un escrito diferente, esta base, que hace esencialmente a los derechos del hombre, no se pierda. Em, otro tema que también siempre me interesó mucho es el de la prospectiva. La prospectiva como ciencia que estudia las causas que aceleran la evolución, y además que trata de prever situaciones que estas causas correlacionadas puedan generar.
Ahí me decían algunas personas, pero doctora, si nosotros estudiamos el hecho que pasó, y es eso, y aplicamos o no sanción. Esta es una idea reduccionista de la justicia. Por supuesto, la justicia penal estudia el hecho, la participación y demás, pero una justicia moderna y comprometida, sin duda, debe hacerse cargo de cuáles son los efectos de esa resolución, como antes dije. ¿Qué producen en ese condenado, en la familia, en las familias de la víctima, en los lugares a los que llega? Y desde ese lugar ampliado, la prospectiva es, a mi entender, otra herramienta moderna, interesante en este proceso de humanización que también requiere la modernización de la justicia. La justicia que llega tarde, ya lo sabemos, no es justicia, y lo hemos visto en concreto en casos de género, violencia de género, y lamentablemente en esta pandemia, fuera del juzgado también, pero en casos nosotros de, no míos por suerte, pero de por suerte por la tristeza que me hubiera dado, que igual la siento, pero mucho más si hubiera sido una decisión errónea o tardía mía, de suicidios de chicos privados de libertad. Y es lo que hablamos con Laura al empezar esta reunión, el tema de cómo construir la intervención en la pandemia. Evidentemente un chico privado de libertad, por más que se proteja en esto que yo hablaba del balancing de intereses, por más que se proteja su salud, no se puede cortar el contacto con su familia, virtual, con distancia social. Hay que estar muy atento a eso, bueno, a los informes de los peritos y demás, y se ha cobrado vidas este trabajo tan rígido de esta situación de crisis. Y en este sentido, por eso uno recalco esto de la prospectiva, hay que trascender la resolución para ver sus efectos posibles. Em, Finalmente, estamos ante una etapa complicada y en cierta medida de decadencia institucional. Alain Touraine, un gran pensador hace bastantes años, decía, bueno, frente a tal decadencia institucional, propone el camino es el granito individual, el trabajo individual, apostar al individuo y lo que pueda construir, sin duda. Es una muy buena idea, muy buen aporte. Sin embargo, desde la justicia no podemos resignarnos a ceder los espacios institucionales, porque mantener espacios de justicia decadente o por lo menos no tan eh, eficaz y saneada, eh, compromete otras cuestiones, compromete esto de humanizar la intervención, compromete la calidad de la intervención, la calidad de los operadores, inclusive puede comprometer la democracia de los procesos, ¿no? Entonces, hemos encontrado, no nosotros, desde la gestión, aparte de esta intervención individual valiosa, este lugar de pensar esta gestión, el día a día, de manera más profunda, de manera más humana, de manera más integral, para también poder desde allí coadyuvar a esto que nos convoca hoy la universidad, a humanizar los procesos, a democratizar los procesos y poder implementar una justicia en serio, altamente democrática, altamente respetuosa de los derechos de todos, porque creo que en definitiva de eso se trata nuestra intervención. Muchísimas gracias, Patricia.
te aplaudimos, la verdad De que nada, un de placer nada. escucharte. Gracias. Y vamos a abrir las preguntas al final, así le damos lugar a los otros expositores a que continúen y pueden ir escribiendo en el chat, y si no, después abrimos las preguntas. Pero muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a María Eugenia Abad. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas, consejera de familia del Departamento Judicial de San Isidro, es docente de la Universidad de San Isidro y también es tutora de tesis, para lo cual ella acompaña a los alumnos en este cierre del proceso de aprendizaje. Y palabras de ella que me resultaron tan oportunas en cuanto a una conversación que tuvimos con relación a esto, y es, ella acompaña a estos alumnos no solo a través de los contenidos académicos, sino que en ese proceso de madurez humana y profesional, donde también se le da una importancia a la honestidad y a ese futuro ejercicio de la profesión, y realmente lo hace con mucho, le pone mucho valor a lo que hace, y realmente es un gusto presentarla. Así que, María Eugenia, te escuchamos. Muchas gracias, Mariana. También muchas gracias al resto de los colegas que me están escuchando y al excelente panel que has podido armar. Bueno, yo voy a hablar en realidad puntualmente de toda esta situación que provocó la pandemia dentro del foro de familia, en particular dentro de lo que es conocido como la etapa previa. Todos sabemos que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es una institución centenaria y además inmensa en territorio, en cantidad de personas que emplea y también en cantidad de causas. Y por eso cualquier cambio que se plantea dentro de esta institución es complejo de explicar, no solo por el volumen, sino también por lo intergeneracional. Compartimos las mismas oficinas, jueces, funcionarios y empleados, y también los abogados que litigan de distintas generaciones. Algunos son nativos digitales y otros no. Y realmente con respecto a todas las medidas digitales que se implementaron durante el periodo de aislamiento obligatorio, que todavía dura, ya se había puesto en marcha gran parte de muchas mejoras, ¿no? Tales como el expediente virtual, la mesa de entrada virtual, la firma digital. Pero ante esta nueva situación sanitaria se aceleraron muchos de los cambios que se estaban proyectando y se tuvieron que minimizar muchas de las oposiciones. Hubo que asumir realmente una nueva realidad. Y por lo pronto se tuvo que poner en marcha y poner en red a más de 13.000 personas para que trabajaran de manera remota, es decir, para que ustedes más o menos evalúen el volumen. Y como dice una famosa frase, ante tiempos difíciles se suelen polarizar las respuestas. Esta nueva situación generó situaciones efectivamente de aspectos positivos, puso en valor aspectos positivos, pero también manifestó algunos aspectos negativos. Dentro del foro de familia podemos decir que realmente nos dedicamos a lo más vulnerable, sí, no es de penal, pero que también tiene una gran carga de vulnerabilidad. Pero estamos con una población de grupos muy vulnerables. Mujeres, niños, personas limitadas en sus capacidades jurídicas, personas que necesitan internación psiquiátrica, niños con vulneración de derechos. Y realmente, si hay algo que tiene que tener como impronta este foro es la humanización. Ver a cada persona como única e irrepetible, y que además cada grupo familiar es único e irrepetible. Con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, uno de los temas que más repensó el nuevo Código del 2015 fue casualmente el tema de familia. Y tanto es así que implementó pautas procesales, cosa rara en un código de fondo. Por suerte, la provincia de Buenos Aires ya hacía más de 20 años que casi todas esas pautas, todas en realidad, ya las tenía en marcha, tanto como la inmediatez, la oficiosidad, jueces con capacitación específica para el fuero.
Y esta situación de pandemia y de aislamiento obligatorio puso en jaque distintos principios, generó como tensiones de principios. Por un lado se planteaba, bueno, pero es necesaria la inmediatez, pero ¿cómo se pone en marcha la inmediatez en una audiencia remota? O es necesaria la confidencialidad de las causas en el fuero, pero ¿cómo se pone en marcha esa confidencialidad con la mesa de entrada virtual, por la cual los abogados pueden ver la causa completa en su estudio particular? Estas tensiones de modernidad y necesidad ante esta situación de aislamiento y los grandes principios del fuero se tuvieron que ir acomodando para poder convivir, siempre buscando el bienestar superior de los más vulnerables, ¿no? En particular de los niños. Todos tuvimos que acomodarnos a esta nueva realidad y de a poco tuvimos que ir organizando distintas soluciones. En particular, y de eso iba a enfocarme, en el tema de la etapa previa, que es algo específico del Foro de Familia y específico de la provincia de Buenos Aires, ya el 20 de marzo tuvimos los primeros Zoom, las primeras reuniones por Zoom. Parte de los consejeros que están todos unidos por un WhatsApp, por un chat, donde participamos más de 100, y somos la mitad nomás de los que realmente estamos, pero más de 100 consejeros nos pusimos en contacto para ver cómo podíamos hacer para que continuara la etapa previa que se sustenta en audiencias presenciales con las partes para resolver los conflictos que las partes tienen, para ver cómo podíamos seguir manteniendo esas audiencias con el nuevo aislamiento. Para que ustedes tengan una idea, lamentablemente, por cuestiones presupuestarias, las cámaras y los parlantes para las audiencias virtuales llegaron al juzgado recién en octubre de este año, principios de octubre de este año. Pero ya en marzo empezamos a poner en marcha, principios de abril, las primeras audiencias de manera remota. En este grupo de chat se empezó a discutir sobre cómo se podían hacer. Obviamente todos pusimos nuestros propios elementos de computación. Los que no tenían computadoras conectaron los celulares por Bluetooth para tener cámara. Los que tenían computadoras pero sin cámara, para tener cámara y poder hacer las audiencias. Algunos empezaron a implementar audiencias por WhatsApp para poder así no suspenderlas, pero con la dificultad de que el contenido del acta final tenía que ser ratificado después por la parte y su letrado, para que tuviera validez. También es cierto que muchas personas no tenían cámara o no tenían micrófono o no les funcionaba. Eso, bueno, fue una dificultad. Finalmente, cada lugar fue tratando de armar el mejor modo, el estilo local que funcionaba en esa población. Entonces, hay algunos lugares que ya por suerte están en fase 5 y han vuelto a la presencialidad, pero hay otros que no. Y bueno, en principio nosotros en la zona de San Isidro, en la jurisdicción de San Isidro, lo que se implementó es lo que la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires indicó, que es la utilización del Microsoft Teams. Y también esta utilización del Microsoft Teams tuvo una evolución. Al principio, pensando que esto iba a ser algo más corto en el tiempo, se pensó en dilatar las audiencias para cuando terminara el aislamiento o la cuarentena. Después se vio que esto se alargaba. Finalmente empezamos a indicar a la parte cuando ya estaba en etapa previa y solicitaba la audiencia, que notificara a la parte contraria pidiéndole que informara el mail, porque estas audiencias de manera automática, una vez que se fijan, salen los mails para las partes. Pero que entonces, que se librara una notificación por carta, documento o cualquier otro medio idóneo para saber o tener conocimiento de cuál era el mail de la parte contraria.
Como esto también se dilataba, porque a veces las personas no van a buscar las cartas de documento o las notificaciones tuvieron dificultades para hacerse, lo que hicimos fue indicar de que se nos informara simplemente si tenían el mail de la parte contraria, para así nosotros fijar la fecha de audiencia, notificar a la parte indicándole que buscara letrado para que venga a la audiencia de etapa previa. En esta audiencia lo que se hizo fue, lo que hacemos es grabar la primera parte donde las partes se presentan a la cámara, presentan los DNI o las credenciales de los letrados. Si alguna de las partes no se ha podido conectar porque no tiene o no pudo bajar el programa de Microsoft Teams, le habilitamos para que el abogado o la parte muestre a la cámara, al letrado que lo está asistiendo, digamos, la parte se conecta con su abogado, el abogado por imagen, digamos, por comunicación por cámara, se muestra a la cámara que está presente, muestra su credencial como para poder soslayar las dificultades que tiene esta situación. Después se corta la grabación, porque la audiencia tiene que ser confidencial, y volvemos a retomar la grabación con la lectura del acta, que a veces la puedo mostrar compartiendo la pantalla, con las constancias de lo que pasó durante la audiencia. Ahí nos dimos cuenta también, dentro de todo este proceso, porque todo esto ha sido realmente un proceso de aprendizaje para todos, que había veces lo que yo conocía, o yo lo llamo los fantasmas, que alguna persona, en medio de la audiencia, uno escuchaba que a la parte alguien le decía, no aceptes eso, te digo que no lo aceptes, si no me voy de casa, o cosas por el estilo. Entonces se indicó también para proteger a los niños que obviamente todo lo que se pasaba durante la audiencia remota no podía ser grabado por otro mecanismo, como podía ser un celular, que tampoco se podía subir a las redes, porque a veces hay algunas parejas que son más mediáticas, y que por supuesto se evitara que, si se iba a tratar de alimentos o régimen de comunicación, se evitara la presencia de los niños dentro del ambiente donde se iba a tomar la audiencia. Así, por ejemplo, una de las partes en una audiencia estuvo en la cocina, que nos explicó que era el único lugar donde los chicos no iban a entrar. Sí tenemos que decir que toda esta situación, en general, tanto a las partes como a todos los participantes de la audiencia, genera una particular ansiedad. Por eso, parte de la audiencia es generar un ambiente generar ambiente de cordialidad, de serenar los ánimos, para facilitar después la comunicación. Sin lugar a dudas, la presencialidad tiene otras facilidades. Pero este tipo de audiencias nos han permitido, por ejemplo, al no comparecer la parte demandada o requerida, mientras yo grababa la presentación de las partes, una de las partes me pasa el teléfono celular de la contraria, yo llamarla, mientras pasa la audiencia, toda la conversación telefónica con la parte contraria, donde me ratifica que ese sí es su número telefónico y que además me ratifica cuál es su mail. Y yo fijar una nueva audiencia. Eso permitió, por ejemplo, en este caso que les estoy contando, que la abogada pudiera notificar por WhatsApp la fijación de alimentos provisorios que no se había podido notificar por cédula, ni por carta documento, porque el señor se negaba a recibirla. Pero al constatar yo como funcionaria que ese sí era el celular del señor, puedo después notificarlo por WhatsApp. Digamos, hay ciertas informalidades que este sistema, buscando el bienestar, sobre todo de los niños, porque los alimentos y el régimen de comunicación para los niños son los sujetos de derecho de esos objetos procesales, buscando ese bienestar superior, facilitar que se puedan notificar, ¿no?, esas resoluciones.
Les decía que sin lugar a dudas la presencialidad facilita el hecho de estar en un lugar neutral y genera una situación distinta, pone otros límites. Y además, obviamente, permite la lectura de todo lo gestual, que siempre facilita el manejo de la audiencia y el logro de acuerdos. Con esta situación de audiencias remotas hemos tenido varios acuerdos, y en general las personas no se han negado a concurrir a la audiencia. En resumen, lo que yo quería concretar, porque me habían dado un plazo de 10 minutos, que estamos conviviendo intergeneracionalmente y tenemos que aprender a aceptar y aprovechar los cambios y las mejoras que esos cambios nos pueden traer. De hecho, hemos podido hacer audiencias con personas en otras ciudades, en otras provincias, incluso en otros países, gracias a este sistema de audiencias remotas. Y que estos cambios que se están impulsando, combinados con algunas objeciones procesales que hemos podido ir resolviendo, han puesto de manifiesto que realmente lo que salva toda esta situación es la vocación de servicio. Y cuando hablo de vocación de servicio, es vocación de servicio por el servicio de justicia, ya sea tanto dentro del Poder Judicial como por parte de los letrados, que al tener esta vocación de servicio como una impronta, han podido y han permitido cambios y hemos podido así vencer varias dificultades. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Eugenia. Excelente. Bueno, ahora la vamos a presentar a Diana Fiorini. Diana es abogada, máster en criminología, asesora del Consejo de la Magistratura, vicedirectora del Instituto de Derechos del Niño y de la Familia del Colegio de Abogados de San Isidro, y además docente universitaria, entre otras cosas. Y me aclaró también que es una especialista en ayudín, en lavandina. Ya en esta gracias, muchísimas gracias. Me hiciste reír, Diana. Porque era todo tan... Sí, todo muy formal, pero es que es así nuestra vida en este momento, ¿verdad? Lo doméstico con lo público. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, sobre todo a quienes han hablado antes, por las cuales tengo gran respeto, con Patricia Clenta, que nos conocemos y compartimos en algún momento actividades cuando ella todavía era de la profesión, y a la doctora Abad. Les voy a decir que todos los que estamos del otro lado del mostrador le tenemos un enorme respeto, que se lo ganó durante mucho tiempo. Así que, bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes es algo totalmente diferente. Estaba pensando sobre qué hablar, si de lo que están haciendo los abogados. Miren, yo dirijo hace muchos años una defensoría integrada por profesionales voluntarios, todos los lunes a la mañana, en el Colegio de Abogados de San Isidro, y trabajamos con un eje preventivo en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tenemos una delegación en Pilar, donde está mi colega, el doctor Cafiero, y nuestro equipo es interdisciplinario. ¿Qué es lo que nos pasó al comienzo? Yo quisiera hablar un poco de lo que nos pasó como organización. Piensen que somos totalmente diferentes, somos voluntarios. Primer tema fue poder mantener el equipo. Vivimos un trauma colectivo. Creo que nos vamos a acordar del año 2020 del resto de nuestras vidas. Es como, ¿y qué es lo que hicimos y qué es lo que aprendimos? Entonces, el primer desafío, que por suerte se está conservando, es mantener el equipo, sabiendo que cada uno, hay profesionales grandes como profesionales jóvenes, con todos los desafíos que implica tener familia y ocuparse de lo que se pueda para mantener a la familia,
Y hemos pasado por diversas cosas. Les cuento, por ejemplo, que en cambio de hacer una capacitación formal, una de las psicólogas del equipo se ofreció y tuvimos un debate sobre crímenes de familia, vinculándolos con nuestra actividad, lo cual fue tan jugoso y resultó tan bueno mezclando la experiencia cotidiana, lo jurídico y lo que aparecía en la película. O sea, nuevas técnicas de trabajo dentro del equipo. Para afuera, nuestra forma de trabajo siempre había sido demanda espontánea, o sea, cualquiera que pasara por la puerta del colegio de abogados y dijera, tengo un problema con un chico, o un chico que dijera, tengo un problema, lo íbamos a atender, y si no era nuestro, derivar donde correspondiera. Nos encontramos con el primer desafío, nuestras oficinas hasta el día de hoy están cerradas. Por lo tanto, implementamos un sistema online, o sea, que la gente se comunicara a través de nuestro mail y se armara Zoom con el equipo que fuere y trabajar virtualmente lo que normalmente hacíamos presencialmente. La verdad es que con el sistema nos fue más o menos. También el consultorio jurídico gratuito comenzó a trabajar y ahora comenzó algo a trabajar que yo estoy entusiasmadísima, que es la mediación remota. Piensen ustedes las posibilidades y creo que la vamos a estrenar con un caso internacional donde hay papás en diversos lugares. Ojalá que esto funcione. Me entusiasma mucho también pensar en cuestiones preventivas y puntuales, por ejemplo, no sé, la coordinación del plan parental, nada más, ni una ni la otra, como para que los papás lleguen a tribunales más o menos con una idea armada y se pueda facilitar. María Eugenia, no es que te querramos sacar trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que pensamos que todo lo que pueda servir antes de llegar a ustedes funciona. Si funciona, bien. Y lo que también nos pasó, cuando nos dimos cuenta que no todo, la verdad, en la población con la que nosotros trabajamos, es posible que ni siquiera sepa cómo trabajar un mail o saber que podíamos atender a través de esta forma. Entonces fuimos más presenciales en los foros de niñez que existen en cada una de nuestras municipalidades. Es así que, bueno, las organizaciones nos empiezan a mandar casos y especialmente nosotros tenemos como una relación histórica. Vieron que algunas veces, vaya a saber por qué, hay instituciones que se acercan más que las otras, pero de casualidad, con los inspectoras de psicología comunitaria de Tigre. Y ahí nos pasó, la verdad, algo, estamos trabajando en forma preventiva, estamos asesorando y también estamos trabajando en equipo con ellos con casos. ¿Cómo lo estamos haciendo en forma preventiva, tanto con ellos como con otros organismos? Desde publicidad a través de afiches, hablando de los derechos de los chicos, que a pesar de la situación económica crítica, debo agradecer al tesorero del Colegio de Abogados que me permitió una pequeña partida, que es un poco difícil el muchacho para sacarle dinero. Bueno, eso es el tesorero, ¿qué quieren que les diga? Simultáneamente, una de nuestras colegas, que en su vida anterior fue profesora de educación física, armamos un protocolo con la idea pensando que todos los chicos se mueven y en el momento de aislamiento, el natural movimiento de los chicos, muchas veces encerrados en lugares pequeños, iba a incrementar tensiones dentro de la familia bajo la excusa de o el protocolo más juego y menos violencia, mezclando cuestiones de prevención de violencia, consejos legales sobre qué hacer en el caso que esto ocurra, con protocolos de juegos para chicos.
y estos a su vez fueron distribuidos en organizaciones de las más diversas, desde los barrios no podemos creer hasta dónde llegó. Simultáneamente trabajamos específicamente con los inspectoras de Tigre. La verdad que lo único que hicimos fue unificar información de fácil accesibilidad, dónde llamar, cómo llamar y qué hacer en casos de violencia. ¿Por qué? Porque estos docentes son realmente los que están en contacto con los chicos, porque son mínimamente los que distribuyen los bolsones de comida. Por lo tanto, llegan a las familias cuando nadie más llega. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, que ustedes mismas lo dijeron, es el contacto con los adolescentes y sus familias. La brecha digital es enorme. Los adolescentes muchas veces cambian los teléfonos, se les rompen, no tienen crédito, y retomando un poco lo que planteó la doctora Abad, uno de los grandes problemas que se nos han presentado es poder contactarnos con el vulnerable, porque estoy hablando de niños, pero también les podría hablar de mujeres, y personalmente trabajo con personas mayores, fuera del colegio también. Es, primero, la confidencialidad, y segundo, si bien el atender en un lugar relacionado con la justicia tiene una representación simbólica para la gente. Y no es lo mismo, lo que también ha contado la doctora Abad, que el contacto ocurra en el terreno de donde ocurre el desequilibrio de poder, donde está el violento, donde está la persona que muchas veces es la responsable del dolor que esté sintiendo la chica o el chico. Entonces, armamos un protocolo de escucha, con bastante cuidado, que nos ha dado más o menos éxito, pidiendo por favor que salieran afuera, que nos mostraran dónde estaban, que no hubiera gente alrededor, pero aún así todo reconocemos que tiene sumas limitaciones. Por cuestiones de urgencia, también nos han ido derivando, en el colegio funciona, aparte la lista de abogados de niños y aparte el Instituto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, nos han ocurrido que 2 o 3, la verdad 5, 6 o 7 casos de suma urgencia no se llegó a sortear y lo tuvimos que tomar nosotros, que podemos patrocinar porque existimos antes de antes de la lista del abogado del niño, antes de la reforma de la ley. Entonces nos ha pasado desde estar en la Suprema Corte a un habeas corpus preventivo. Debo decir también que hemos aprendido muchísimo durante este tiempo. Miren, yo hice como un resumen. ¿Qué es lo positivo? Que de alguna forma nos hemos desformalizado de buena forma, de buena manera. La verdad, como todos ustedes, he conocido los gatos y perros de los más altos funcionarios, tanto del Poder Ejecutivo como Poder Judicial, porque claro, como muchas veces el contacto ocurre en el hogar, de repente aparece un nene llorando, y de repente esa persona representativa es también un ser humano, que le pasa lo mismo que a uno. Por eso cuando le dije a Mariana, bueno, aparte de todo lo que soy, uso Ayudin, es porque sé que todos estamos iguales, y que esto es humano y que hay que reconocerlo. Otra cosa que ha funcionado muchísimo mejor es el armado de grupos con respecto a situaciones de chicos en particular, o sea, la docente, el representante del programa, alguien, de repente altos funcionarios del organismo de infancia que nunca habían aparecido, se incluyen, el médico. Esto de la misma forma que la doctora Klentak apuntaba, ha funcionado muy bien porque es
la comunicación inmediata. El problema que tiene, que seguro todos ustedes tienen, es la gran cantidad de tiempo que perdemos durante el día en ese tipo de comunicaciones. Uno de los desafíos es cómo volver a armar una tarea más eficiente cuando se nos cruzan consultas constantes de todos los casos, formas posibles y a cualquier hora. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Hemos armado nuevos circuitos de prevención, porque los habituales no funcionaron, por lo tanto, para nosotros nos encontramos trabajando con organizaciones que hasta marzo de este año no conocíamos. Una cuestión que me parece que es importante, hoy da la casualidad que con Laura nos encontramos en otro Zoom, se hablaba de la cuestión de la ética. Y me parece que nosotros tenemos, los abogados, que replantearnos las normas éticas, sobre todo los que trabajamos con poblaciones de alta vulnerabilidad, desde lo que es el secreto profesional, la extensión de las comunicaciones sabiendo que se pueden duplicar o que se pueden reenviar, un fenómeno que no sé, siempre existió, pero que lo vi muchísimo más claro ahora, es que esta accesibilidad a los medios de comunicación hicieron que algunas veces las partes, ya sean los padres de los chicos que, bueno, tuvieron un problema y están en el circuito penal, o padres y madres que están en situaciones muy tensas, recurran a los medios de comunicación. Y de repente la situación de los chicos circula por medios donde no corresponden, cuando todos sabemos que es un principio general aplicable a todos los fueros y a todas las circunstancias. La vida privada de los chicos es privada. No puede ser manejada por la excusa que sea y por lo mejor de las consecuencias. Es un principio constitucional desde todas formas, y esto lo tenemos que replantear. Otras cosas que me parecen la brecha digital. Miren, me ha pasado desde reuniones con el órgano de comunicaciones explicando que iban a poner como repetidoras en los barrios más vulnerables para que pudiera llegar más en la comunicación. Uno de los fenómenos increíbles de solidaridad que sucedió en nuestros grupos fue la conexión en el instituto, nuestra rama académica, digamos, es el Instituto de Derechos del Niño, y hay como armamos un observatorio donde van circulando especialistas de toda forma que hablan de diversos aspectos de los derechos de los niños. E invitamos ahí a algunos de los equipos con los que estábamos trabajando, y ha pasado algo maravilloso. Todos los jueves sale del puerto de Tigre una lancha con elementos, los bolsones de comida, las cuestiones escolares para las escuelas del Delta, tanto de Tigre como San Fernando. Les cuento con un orgullo, fueron mis colegas del instituto que recogieron el guante. Todas las semanas tenemos las imágenes de lo que recogen las colegas, que aparte con una organización fabulosa, alguna de ellas paradita al lado de la lancha, llevando las cosas a los chicos, porque una de las poblaciones infantiles más problematizadas dentro de nuestro departamento judicial, históricamente, porque los casos de las islas, cuando llegan al continente, generalmente son gravísimos, pero a esto se agrega que hay muy mala señal y que muchos de los chicos que solamente tienen el celular para hacer los deberes, para comunicarse de isla a isla, porque muchos van en lancha a la escuela, pero por ahí
sus amigos, su novio, quien sea, está en otra isla, están casi incomunicados. Si a esto le agregamos que bajó el agua del Paraná, que en un momento los incendios se venían para acá, realmente es una de... y las dificultades de los funcionarios para llegar. Después le contesto a María Laura, considerar la posibilidad de representación. Sí, sí. Yo les estoy hablando de nuestra experiencia como una defensoría que tiene un eje preventivo. El otro aspecto de nuestro trabajo es el patrocinio de niños. Y es el patrocinio de niños, de eso están encargados los integrantes, de los que formamos parte de la lista de abogados del niño. Algunos de los abogados están en el instituto o están en la defensoría, pero esta es la lista, conforme a la ley provincial, donde se puede un órgano administrativo judicial puede recurrir para solicitar un abogado del niño para el patrocinio de los chicos en fuero civil, en fuero de familia y en los organismos administrativos. Así que bueno, esa es otra experiencia, que también nos ha ido un poco más, porque no es lo mismo trabajar en equipo que el abogado que trabaja solo. Esto es una de las grandes lecciones que aprendí. Las cosas que salieron bien, salieron con apoyo de equipo. Poder compartir no solo los conocimientos, sino el asesoramiento ante las nuevas técnicas de comunicación. Yo soy de la época del Winco, así que se imagina que tengo por el otro lado colegas de 30 años, que bueno, la paciencia intergeneracional para poder llegar a la mejor comunicación. Y yo pensaba, sí, esto para contarles qué es lo que hace un grupo voluntario dentro de la comunidad. Y como el tema en sí es mirar el ejercicio, nuestro ejercicio profesional desde un lugar más humanístico. Ustedes se acuerdan de Aristóteles, él decía, si es preferible, él se preguntaba, si es preferible la vida en la comunidad civil o la extraña y desligada de la comunidad de la polis. Y además, ¿qué régimen y qué organización de la ciudad deben considerarse mejores? Y si sería preferible para todos participar en la ciudad o no, o sería solo para algunos, lo mejor sería que fuera para la mayoría. Esto lo decía Aristóteles. En tiempos mucho más modernos, quizás muchos de ustedes lo conocen, a Michael Sanders, que es el profesor de filosofía de Harvard, que es un rockstar porque aparece en YouTube, tiene series que ha llevado miles de personas, porque ha bajado los conflictos y los cuestionamientos de la filosofía a la vida cotidiana, en el lenguaje de los nuevos filósofos. ¿Vieron que los filósofos del siglo XXI hablan de la cosa cotidiana? Zizek, los que están del otro lado también. Y él dice que no es comunitarista, pero él realmente creo que sostiene una visión bastante parecida a la de Aristóteles. Y él habla de que sería bueno reflexionar de manera crítica sobre nuestras preferencias y deliberar cómo crear una sociedad justa y buena. Igual que Aristóteles, que hablaba de la felicidad, y entonces él dice, el único enfoque, ahora bien, ese no es el único enfoque del bien común. Lo que podría considerarse una concepción cívica rechaza la idea consumista. Según ese criterio, el bien común no consiste sencillamente en acumular preferencias o en conseguir el máximo bienestar de los consumidores. Tampoco puede alcanzarse únicamente mediante la actividad económica. Perdón que es largo, pero requiere reflexionar de manera crítica sobre nuestras preferencias
y deliberar con nuestros conciudadanos sobre cómo crear una sociedad justa y buena. La concepción cívica también propone una forma concreta de conseguir el trabajo, según el cual la función más importante que desempeñamos en la economía no es la de consumidores, sino la de productores. Y como productores, bueno, lo voy a achicar, lo mejor es pensar en nuestros conciudadanos. El verdadero valor de nuestra contribución no puede medirse por el salario que recibimos, sino que depende de la importancia moral y cívica de los fines a los que servimos con nuestro esfuerzo. Y me parece que esto es también como una síntesis, o siguiendo la línea de lo que comenzara la doctora Klentak y continuara la doctora Abad. Formamos parte de la comunidad. Busquemos la máxima satisfacción de las necesidades de nuestra comunidad. Y esto también es ejercicio de buena justicia. Gracias. ¿Está bien? Muchas gracias, Diana, excelente, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir a las preguntas después. Ahora lo voy a presentar a Reinaldo Mionis. Él es funcionario de la Justicia Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, y también es docente de la UCI, y además es el caballero que se animó a acompañar a estas mujeres, así que le agradecemos también, que siempre tiene una predisposición excelente para todo lo que se le propone. Así que bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, y te escuchamos. Él nos va a hablar un poco de esto, de la humanización de las instituciones con el acceso a la justicia y las nuevas instancias de conciliación. Así que te escuchamos, Reinaldo. Muchas gracias. Menuda responsabilidad me queda hablar después de semejante distinguido panel, pero bueno, acá estamos. Como decía recién la doctora Fiorini, si escuchan gritos de niños o llantos, se van a entender, tengo dos chicos pequeños y por más que intento aislarme, es medio inevitable que se hacen escuchar. Bueno, cuando hablábamos con Mariana respecto de organizar esta charla y ver qué era lo que podíamos ir conversando, surgió un poco la idea de decir, contar un poco la experiencia que en mi caso desde el Fuero Civil y Comercial nos toca vivir en toda esta nueva normalidad en medio de la pandemia, y cómo eso afecta el proceso que está viviendo el Fuero Civil y Comercial en su transición hacia la oralidad. Yo tal vez no voy a hacer tanto hincapié en lo que es el tema de la pandemia, ¿no? Para no reiterarme, porque básicamente las soluciones que se fueron dando son un poco como contaba la doctora Abad, como fueron expresando todos, mucho relacionado con la virtualidad, las audiencias por Microsoft Teams, pero sí me gustaría hacer, y de esa manera engancharlo con lo que nos convoca hoy, ¿no? Es de hablar un poco de la humanización de las instituciones jurídicas, con este proceso hacia la oralidad que está pasando, este cambio hacia la oralidad que se está dando en el Fuero Civil y Comercial. Sí, relacionarlo un poco como nos fue afectando toda esta situación de aislamiento, pero hacer hincapié, y como decía recién Mariana, estas nuevas oportunidades que se fueron dando y de qué manera eso fue acercando a las partes y abriendo nuevos canales de diálogo para lograr soluciones alternativas en los procesos. Un poco, como decía también la doctora Abad, no es necesario andar mucho para saber la situación que vive, ¿no? Nuestra provincia, nuestro país, lo difícil que está toda esta situación, y agravada por la situación de aislamiento. Y también acá sí por ahí quisiera hacer una salvedad, porque me parece que es algo importante destacar el accionar que tuvo, ¿no? La Corte como cabeza del Poder Judicial y su rápida reacción. La verdad que nos encontró, diría, preparados. Como decíamos, es una situación totalmente excepcional, y la Corte realmente reaccionó rápidamente, sacó resoluciones, sacó acordadas que permitieron que todas las dependencias del Poder Judicial de alguna manera u otra se mantuvieran
funcionando. Desde ya, obviamente, privilegiando y cuidando lo que tiene que ver con la salud de los agentes, pero la verdad es que se logró mantener en funcionamiento una mole, como decía la doctora Abad, como es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Y eso la verdad que es algo que me parece que es realmente notable y que realmente hay que destacarlo. Otra cuestión que tiene que ver con eso y que también creo que muestra un poco, ya que estamos hablando de humanización, ¿no? La empatía que ha demostrado y que la buena voluntad que pusieron todas las partes, en este caso, por ejemplo, con los acuerdos que firmó la Corte con la Asociación Judicial Bonaerense y con los colegios de magistrados, logrando acuerdos que permitieron rápidamente establecer un formato de trabajo remoto que en definitiva nos benefició a todos. Como decía también la doctora, creo, se dispuso una guardia presencial en el juzgado, además del trabajo remoto. Y bueno, creo que eso en definitiva es lo que más o menos fuimos articulando todas las dependencias como para salir de esta situación. Después, puntualmente, con lo que a mí me gustaría referirme es a hablarles un poco de esta transición que se está dando, ¿no? En el Poder Judicial, particularmente en el Fuero Civil y Comercial. Esto comenzó hace un par de años, cuando la mayoría de los juzgados, en el marco de la propuesta del Ministerio de Justicia de Nación, suscribieron un acuerdo para llevar adelante un plan de oralidad en el proceso civil y comercial, ¿no? Esto me parece que está muy relacionado con el tema de la humanización de las instituciones jurídicas, porque abrió nuevos canales. Por ejemplo, dentro de este proyecto, en los procesos civiles, en los procesos de conocimiento, se incluyeron, por ejemplo, la audiencia preliminar, la audiencia de vista de causa, se dispuso la obligatoriedad de la presencia del magistrado para celebrar estas audiencias, con lo cual trajo aparejado un acercamiento del magistrado, de la cabeza del juzgado hacia las partes. Otra cuestión que me parece muy interesante remarcar es que por medio de estas, principalmente la audiencia preliminar, se abrió una instancia de conciliación, que si bien el juez como director del proceso contaba con esa herramienta al momento de llevar adelante el juicio, podía convocar a las partes en cualquier etapa del proceso a una audiencia, esto es como que quedó ahora institucionalizado y ahora necesariamente se debe celebrar esta audiencia y abre una etapa de conciliación dentro del proceso. No siempre se logran acuerdos, depende mucho también del proceso que estemos hablando, pero sí le da la posibilidad a las partes de tener un ámbito donde intentar buscar un acuerdo que les permita ahorrarse todo el desarrollo del proceso. Y como sabemos, el tiempo en la vida de las personas es sumamente importante, con lo cual me parece algo de total relevancia. Esta también en la audiencia de vista de causa, que es donde se realiza la totalidad de la prueba, también se encuentra abierta una instancia de conciliación, que me parece que es también otra oportunidad donde las partes pueden buscar, como es, encontrar una solución a su conflicto. La realidad es que esto trae, me parece, consecuencias, o mejor dicho, se pueden sacar conclusiones importantísimas. Una que a mí me parece muy destacable es el acercamiento que se da de las partes con el juez, ¿no? El juez deja de estar ahí arriba del estrado, pasa a estar cerca. Esto lo digo porque, como decía recién, es la obligatoriedad que tiene el juez de estar presente en las audiencias. Entonces las partes es como que se encuentran cara a cara con la persona que va a dirimir su conflicto, con la persona que va
a tratar de resolver el problema que tienen ellos, que es algo que antes tal vez no pasaba, ¿no? Estamos muy acostumbrados, sobre todo en el fuero civil y comercial, a que en otras épocas el juez nunca estaba disponible, nunca era de fácil acceso, y ahora tienen una oportunidad concreta de estar frente a él, donde el juez los puede escuchar, puede recibir de primera mano cuáles son sus problemas, interactuar con ellos, poder tener conversación de cara a cara, de primera mano. Eso me parece que es algo que si hablamos de humanizar, de darle un sentido un poco más humano a todo lo que tiene que ver con el proceso judicial, eso me parece que es totalmente relevante. Después, por supuesto, como les decía, el tema de la celebración de las audiencias, eso me parece que también ha agregado un valor que antes en el fuero civil no contábamos, con lo cual también me parece sumamente destacable. Y otra cosa que quería remarcar, permítanme que lo tenía anotado por acá, es el tema que justamente la posibilidad de acortar los plazos. La oralidad nos ha permitido en el fuero civil y comercial realmente achicar un montón los plazos de resolución de los conflictos. Cuestiones que por ahí demoraban 4 o 5 años en resolverse, ahora en probablemente 1 año y medio están resueltas. Eso no quiere decir que sea todavía un tiempo ideal, todavía hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer y por mejorar todas estas cuestiones, pero la verdad nos ha permitido hacer un mejor uso del tiempo. Hay una actividad mucho más fuerte de oficio por parte de los juzgados, donde toman una intervención más directa en lo que es el desarrollo del proceso. Y la verdad que todo lo que redunde en beneficio de tiempo para las partes me parece que es importante, porque también como mencionaba, no sé si la doctora Abad, me parece, ¿no? O una justicia que no llega a tiempo no es justicia, con lo cual me parece que es un punto importante y en el cual se ha logrado un avance muy importante. En definitiva, lo que me gustaría remarcar y dar como una cuestión importante y relacionarlo con el tema que por ahí era lo que quería relacionar, el tema de la humanización con el acceso a la justicia, y destacar que el Poder Judicial en esta etapa que nos toca vivir, sumamente conflictiva y excepcional, como es una pandemia y de aislamiento, no se detuvo, ¿no? Siguió trabajando con el esfuerzo de todas las personas que lo integramos, con el esfuerzo técnico, si se quiere, que la Corte llevó adelante, poniendo a disposición elementos que tal vez no llegaron de la manera lo más rápida posible, pero sí pudimos contar con ellos, la posibilidad de que todos podamos tener acceso remoto. Entonces, en una situación donde el Poder Judicial no podía darse el lujo de quedarse estancado, de quedarse esperando a ver qué pasaba y esperar soluciones desde afuera, tomó la iniciativa. Las comparaciones son odiosas, pero sabemos que por ahí en otras jurisdicciones y en una jurisdicción tan cercana como es la ciudad de Buenos Aires, la cosa no se dio así, ¿no? Tuvieron mucho más problemas para ir engranando acciones que les permitan ir haciendo y seguir trabajando, y la verdad que nosotros pudimos y contamos con el apoyo y con las herramientas necesarias para seguir trabajando en este sentido. En lo que respecta al funcionamiento, como decía antes, las soluciones fueron similares, las audiencias se comenzaron a tomar por Microsoft Teams, tomamos las audiencias de conciliación de manera remota, la verdad que fue un
un sistema que funcionó y que funciona muy bien, y la pregunta es también pensar qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Con esas herramientas. Recién lo decía la doctora Fiorini, ellos tuvieron encuentros virtuales con personas de otras provincias, de otras ciudades, de otros países. Esto nos abre un montón de posibilidades también, que serán consideradas, supongo, en su momento, porque se ha probado que funcionan y que son válidas y que seguramente redunden en un beneficio para el justiciable. Entonces, si esta situación excepcional nos llevó a pegar un salto tecnológico o digital, como lo quieran ver, y se probó que todas estas cuestiones funcionan, ¿por qué dejarlas de lado, no? Es una pregunta que queda abierta, y veremos después si alguna vez recuperamos el estilo de vida o la vieja normalidad, cómo seguimos adelante con todo esto. Pero en definitiva, celebrar que el Poder Judicial se mantuvo trabajando, que pudimos seguir dando soluciones. Yo creo que en la página de la Corte está publicado, pero la Corte subió unos informes de gestión, y es notable que en este periodo del año 2020 mantuvimos casi, no digo el mismo porcentaje, pero un porcentaje bastante cercano en lo que tiene que ver con resoluciones, sentencias dictadas en igual periodo del año pasado, ¿no? Entonces, pone un poco de manifiesto todo el esfuerzo que se llevó adelante, toda la garra que le puso la gente, los empleados, los funcionarios, poniendo a disposición su tiempo, muchas veces sus recursos técnicos, y eso me parece que es para celebrar. Y concluyendo, si quieren, y como es, y dándole un cierre, me parece que eso tiene mucho que ver con lo que nos convoca hoy, ¿no? Con lo que tiene que ver con la humanización de las instituciones jurídicas. Me parece que hay un cambio de paradigma, hay un cambio en la manera de pensar la justicia, hay un cambio generacional también, si se quieren, que viene de la mano con todas estas nuevas ideas, y ojalá se puedan llevar adelante, porque todo lo que haga que los procesos se aceleren, las posibilidades de conseguir resultados con mayor rapidez, nos van a asegurar y nos van a garantizar que el justiciable va a estar mejor resguardado. Entonces, me parece que un poco el camino a seguir es hacia acá, hacia donde vamos. Y me parece que la verdad que a mí me sorprendió particularmente. Creo que estamos bien preparados, algo que por ahí nadie hubiese esperado, porque siempre el Poder Judicial de la provincia es tan criticado, tan castigado, y por cuestiones presupuestarias sufren muchos aspectos, pero la verdad que esta situación nos encontró bien preparados y la respuesta fue buena. Así que no mucho más para decir, y bueno, ojalá podamos mantener este camino y seguir mejorando en todos los aspectos. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo. Un placer también escucharte, y abrimos a las preguntas. Ahí... Yo voy a tomar un minuto la palabra, porque ya que terminó Reinaldo de conversar sobre, bueno, el fuero civil y comercial, y sobre esa experiencia de las audiencias preliminares y las audiencias de vista de causa, quiero destacar que en la carrera de abogacía que dirige Mariana se llevó a cabo una experiencia vinculada con la realización de una audiencia de vista de causa, una simulación de audiencia de una audiencia de vista de causa con nuestros practicantes de la práctica de procesal en derecho privado. Con otra universidad, con practicantes de otra universidad. Reinaldo estuvo como operador colaborando con la profesora de la práctica, con el equipo de la práctica, para la preparación de nuestros practicantes para ese evento que fue el 9 de octubre, y se dio una situación paradójica que hablábamos con Mariana, con Reinaldo,
con Julia Brusone, la profesora de la práctica, y con otras personas, de esta simultaneidad en el aprendizaje de esta herramienta y de esta nueva forma de un acto procesal en la realidad y en el mundo académico al mismo tiempo, aprendiendo todos este nuevo espacio de virtualización de un acto procesal. Y fue una experiencia súper interesante, digamos, que observamos y en la que debatimos. Bueno, ayer estuvimos reunidos con la directora de la carrera, estuvimos reunidos con Reinaldo y otros profesores del área de procesal y prácticas para analizar este fenómeno y para implementar. Digo, pienso en esta vocación de lo que hablaba el panel, esta vocación de servicio, en donde se encuentra la universidad, el Poder Judicial, los abogados, y todos trabajando para hacer de esta situación por la que estamos atravesando una experiencia que resulte beneficiosa para nuestro destinatario, que es el ciudadano. Así que bueno, nos encontró, y quería retomar esto porque justo Reinaldo hablaba de estas audiencias, y bueno, también Diana, Fiorini y Eugenia hablaba de la audiencia preliminar. Me parece que es súper interesante pensar esto. Y me quedo también con una frase de Patricia Klentak, que inicia hablando de gestionar con criterio humanizante, ¿no? Me parece que es una gran frase para como circunscribir los conceptos que todos los expositores tuvieron hoy. Digamos, mostraron un criterio humanizante en la gestión del conflicto, en la gestión del servicio de justicia, en la gestión de la representación, ¿no? En el caso de Diana. Me parece que esto es importante, es lo que queríamos poner de relieve en esta jornada. Así que bueno, agradecidas ¿no? con Mariana por las exposiciones de todos, y bueno, ahora quedan las preguntas que haga el auditorio, ¿no? Abrimos a las preguntas. Bueno, acá tenemos una pregunta de la doctora Zaragoza. Un placer, Victoria, que nos acompañes también. Buenas tardes, me interesa consultar sobre la viabilidad de las notificaciones efectuadas por Facebook e Instagram, que al parecer se han autorizado en algunos expedientes, incluso por WhatsApp. Y en este caso me interesaría consultar sobre las posibles nulidades que puedan interponerse. No Se sé. me ocurre que es para mí, ¿no? Y María Eugenia, es para vos, te iba a decir eso porque fue junto con tu exposición, tal cual. Bueno, en realidad yo hablaba más que nada de la etapa previa, que por la informalidad de la etapa previa, en realidad nosotros notificamos por cualquier medio. Y eso es una característica de esta parte del proceso en familia. De hecho, en los temas de familia, prácticamente, por ejemplo, si es lo más complejo de notificar, por lo general suelen ser los alimentos. Si alguien plantea la nulidad, siempre va a ser con efecto devolutivo, nunca con efecto suspensivo. Por lo tanto, una vez que se fijaron los alimentos, sí o sí se van a tener que pagar y eventualmente se van a deber. Y si alguien viene a plantear la nulidad, ahí ya lo enganchaste. Y ahí ya lo tenés presentado en el proceso. Por lo tanto, en realidad, en general, voy a distinguir. En etapa previa, nosotros consideramos que no hay ni nulidades ni caducidad de instancia. Ahora bien, cuando termina la etapa previa y pasa a lo que se llama etapa de conocimiento, ahí es donde a lo mejor el tema de la notificación por WhatsApp, que se ha limitado en algunos casos, en otros no. Por Facebook sé que hay un caso, pero es el único. Y por Instagram sé que se intentó, pero que yo sepa no se logró. Lo que también hay que resguardar es el derecho de defensa de la contraparte. Se toman esas medidas en casos muy extremos, cuando después que se intentaron otros medios de notificación, no se lograron. Igualmente, casi todos los temas de familia, y esto es un pensamiento personal, pero creo que es compartido por todos, y ya que estamos hablando de la humanización,
son temas que son de derecho, de moralidad. ¿Qué padre no le da de comer a un hijo? ¿Qué padre no quiere ver a un hijo? Esto se ha hecho conflicto y a veces en las audiencias viene una persona y dice, bueno, pero yo le pregunto, bueno, ¿pero usted le está pasando alimentos? Sí, yo, pero ¿cuánto le pasa por mes? ¿Cuánto le pasó el mes pasado? Y nada. Eso es como inadmisible. Pero bueno, es un pensamiento personal. Volviendo al tema de la notificación. Sí, yo también quería, sí. Sí, perdóname. No, bueno, finalmente, en familia se han habilitado distintos medios de notificación, pero por ejemplo, para WhatsApp, que yo sepa, previo a notificar por WhatsApp, un secretario o un auxiliar letrado llama a ese número de celular, confirma de que pertenezca a la persona y recién manda la notificación por WhatsApp. No se ha hecho sin haber confirmado con un informe previo de que le pertenece. Yo quería agregar que en nuestro caso en penal nos manejamos usualmente con los correos electrónicos. Y las notificaciones, sí, es como de máxima a mínima. Antes de utilizar los medios por ahí más controvertidos, por ejemplo, preferimos tratar de conseguir los teléfonos, le hacemos la notificación y si es algo que hay que enviar, ahí se le pide el email y dejamos constes telefónicos. Nos manejamos más con los correos electrónicos y con los teléfonos y con constes actuariales de lo que se le notificó, ¿sí? Perdón, esto es en estos temas. En violencia casi todo se hace por teléfono. En la denuncia, en la violencia doméstica o intrafamiliar, hay un modelo de denuncia y dentro de ese modelo de denuncia está el teléfono de la denunciante y en eso tengo que decir que la doctora María Julia Abad tuvo mucho que ver para unificar el modelo, pero bueno, en ese modelo de denuncia está el teléfono de la denunciante y el teléfono del denunciante. Y ahí sí que nos manejamos. Por ejemplo, en temas de violencia, todo es telefónico prácticamente. Salvo las resoluciones que sí pueden salir por oficio. No sé si muchas gracias, Eugenia y Patricia, ambas. No sé si Victoria... Perfecto. Y acá... Buenas tardes. Bueno, justamente me pasó por primera vez tener un cliente que lo notificaron por WhatsApp de un tema justamente de alimentos. Y bueno, me pareció una novedad, ¿no? Como digamos, como el instrumento jurídico válido, ¿no? Entonces, esas son cosas nuevas que uno tiene que ir enseñando a los alumnos, ¿no? Porque todo esto además es un aprendizaje para nosotros los profesores, los abogados que ya estamos formados, y bueno, y estas cosas, bueno, uno va tomando nota para poderlas transmitir, ¿no? Nuevamente. Y bueno, la pregunta era un poco con las ideas de yo los como abogados. abogada, doctora, yo como abogada, por ejemplo, valoro muchísimo la buena voluntad de las mesas de entrada. Desde que tenemos a los teléfonos, la posibilidad de mandar la consulta, que muchas veces tiene, y que me la han contestado sábado a la tarde, domingo, cuando veo los horarios, 23:05, la verdad que, y esto en varios, no en un juzgado, ni en un fuero, la respuesta general ha sido toda, y de buena voluntad, y otra cosa que me ha ocurrido también, es una circulación formal, no informal, pero más flexible con respecto a casos cuando son de muy alta vulnerabilidad. Sí. O sea, nos pusimos todos a laburar, protestando. Bueno, ustedes saben que el abogado protesta, pero realmente las respuestas impecables, al menos en mi experiencia. Acá veo que, Mariana, hay una pregunta para vos, Diana. Espera. Antes se quería confirmar, porque, perdón, a la doctora Zaragoza, simplemente para terminar una idea, porque me parece que es importante,
hay tensión de derechos. Una parte plantea una cosa, otra parte plantea la otra. Es muy interesante, y que los alumnos lo aprendan, que la argumentación que ellos brinden en el escrito de demanda o en el escrito de contestación va a poner en relieve distintas posturas. Grandes, lo decía creo que la doctora Delma Cabrera, las mejores sentencias de los jueces es cuando ha habido muy buenos abogados, con muy buena argumentación en la demanda y muy buena argumentación en la contestación. Esas son las mejores sentencias, las que salen de esos dos antecedentes. Entonces, puede haber argumentación para decir que es nulo la notificación por WhatsApp, y si se hace una buena fundamentación, a lo mejor resulta que en ese caso es nulo, y puede haber una muy buena fundamentación para decir que no es nulo. Depende del abogado y de la preparación del abogado. Por eso yo siempre insto en que la gente, si tiene una idea, que la formule, la desarrolle, la fundamente, porque en una de esas cambiamos las jurisprudencias. Yo también quería agregar algo. No siempre, cuando no hay consenso y tanta, digamos que el nivel de litigiosidad tiene que bajar un poco en miras a que funcione este sistema anómalo, ¿no? Así que a veces en casos extremos donde no tenía razón de ser, que no proveyeran un correo o un teléfono, también jurídicamente hablando aludía al deber procesal de colaboración de las partes, fiscal y defensor, como también Claro. argumento legal. Sí, señora. Si no colabora, si no colabora. Claro. Bueno, acá también hay una pregunta para vos, Diana, con relación a consideraron la posibilidad de representar a niños que se encuentran... Doctora, que se encuentren con cuestiones de medio ambiente. Doctora, a ver, nosotros tenemos varias formas de asistencia. Una es unipersonal por solicitud de parte, y otra es a través del Colegio de Abogados por esta cuestión que nos quedó rémora de antes de que existiera la lista y todo lo demás. Creo que nosotros tenemos un gran interés en que se pueda defender derechos de todas las formas. Una acción colectiva, alguna vez creo que lo hablé con Laura, para mí sería un sueño. Pero claro, hay que estudiar, hay que saber, por supuesto, hacer un grupo de trabajo, tomar un punto específico de derecho ambiental, buscar la forma. Le digo, por ejemplo, los chicos del Delta tienen los dientes, se les pican mucho por la calidad del agua, y esto afecta el derecho a la salud. Lo primero que se me ocurre, y muchas cosas más. O sea, se puede hacer. Si alguien quiere estudiar, nosotros tenemos aparte el Instituto de Derecho, que está abierto a todo el mundo, nos juntamos ahora todos los viernes, pero se propone el tema, se estudia, se ve, y aparte a mí me interesa que haya mayor integralidad de propuestas en los derechos de los niños. Por ejemplo, Laura hoy hablaba de derechos del consumidor, y hablaba de una resolución, no es mi tema normal, pero hay la resolución que ella menciona tiene que ver con definir poblaciones de alta vulnerabilidad o doble vulnerabilidad, entre los que se encuentran niños y adolescentes. Y esto, en la práctica, lo acabo de usar con respecto a un laboratorio y a una cuestión de medicación. O sea, abrirle los temas que tengan que ver con niñez y adolescencia, porque la Convención atraviesa transversalmente todos los derechos. Si hay un grupo, encantado. Y otra cosa que tenemos de ventaja en el Colegio de Abogados es que yo por ahí no lo sé, pero tenemos especialistas de todas las ramas porque están todos los institutos. Y le aseguro que a través de los años
salvo canónico, que todavía no encontré la forma de relacionarlo con el ejercicio de la convención, pero esperen, creo que más o menos acudimos. Así que sí, ojalá, si quieren, adelante. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Interesante la propuesta de Diana, siempre muy creativa, y la cuestión de una clínica jurídica de interés, ¿no? Y que tal vez trabaje en temas ambientales para la infancia. No está mal, ¿no? No está nada mal, no está nada mal. Bueno, ya creo que está... Pregunta Juan José si hay que acreditarse al final, Lau. No, esta era una jornada de la carrera de abogacía abierta a la comunidad, y bueno, nada, bienvenidos a todos los que se sumaron y aprovecharon de los expertos que estuvieron hoy conversando con nosotros. Bueno, si no quedan más preguntas... Perdón, Lau, una última, Julia Brusone, que también la saludo, dice, muy buena jornada, felicitaciones, pregunta difícil, ¿cómo les parece que los docentes podríamos colaborar para la formación de estudiantes para la humanización de la justicia? A mí lo que me gustaría también decir unas palabras en cuanto al cierre, en cuanto a esto de cómo se puede humanizar. Primero tomo esto, ¿no? ¿Qué es humanizar? Yo me tomé el trabajo de buscar la definición, y esto es hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Siempre recuerdo, cuando yo era chica, mi papá me escribía cartas cuando me iba a algún retiro o en alguna situación particular, y siempre me ponía las máximas de San Martín a su hija. Y yo mucho no entendía en ese momento, y quizás hoy viéndolo con una perspectiva, hay una de las máximas que dice humanizar el carácter y hacerlo sensible. Y me parece que esto tiene que ver con todo, ¿no? Cuando hablamos desde la persona, la integridad, lo profesional, tomando un poco lo que ustedes dijeron y tratando de ser breve, es armonizar esta parte técnica con lo que es inherente a la persona, ¿no? Y ya humanizar se volvió una exigencia, me parece que es algo imperioso en todos los ámbitos. Y tomo lo que dijeron ustedes, esto de la persona como eje principal de los procesos, formándonos en esas competencias. Reinaldo hablaba de empatía, de compromiso, María Eugenia habló de la escucha activa, y decimos también nosotros la compasión, el trabajo en equipo. Diana dijo, hay que mantener el equipo, y esto de adaptarse al cambio, que también lo nombraron ustedes, María Eugenia, Reinaldo, hablaron de las nuevas realidades. Me parece que aprender a gestionar los conflictos, y dos ejes fundamentales, prevenir y restaurar. Diana habló de esos circuitos de prevención, y me parece que también en función a lo que dijo Patricia, de que estamos interpelados a reformular y a replantear, llamarnos a una introspección y esa horizontalidad del trabajo. Estoy totalmente de acuerdo, Patricia, con vos en eso de la horizontalidad del trabajo, que tantas veces ese equipo donde todos, hoy hablaba también con Laura con relación a nuestro trabajo en equipo, y realmente es un placer aprender de todos, porque a veces uno no se da cuenta, y eso de articular entre distintos espacios en una misma institución, y poder escucharnos y aprender constructivamente es fundamental. Y bueno, cierro con esto de Reinaldo del cambio de paradigma. Me parece que estamos todos obligados a cambiar nuestra cabeza y a decir, bueno, hay que aprender, y a mí hay una frase, creo que es de Darwin, que me interesa mucho, que es, creo que los seres humanos que más van a crecer o a mejorar son los que justamente se adaptan a los cambios, ni los más inteligentes ni los más fuertes, sino los que pueden tener este aprendizaje que a veces nos es tan duro, ¿no? Así que yo, emocionadísima, muchísimas gracias, Laura, por tu generosidad siempre de enseñarme, de acompañarme, a ustedes, porque es un placer escucharlas, y bueno, y a todos los que están presentes, alumnos, y espero verlos pronto. Así que aplauso para ustedes, y gracias. Excelente encuentro, Marian, y muchísimas gracias a toda la audiencia del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Adiós, adiós. Gracias, un placer verlas, gracias. Igual, Alejandra, muchas gustazo. Gracias, adiós. Adiós.
Adiós. Gracias, buenas noches. Al contrario, gracias a vos, Felipe. Gracias, Silvana, Rosy, Hola, buenas Rubén. noches. Muy Hola, hermosa Vicky. jornada. Buenísimo, buenísimo que te hayas sumado. Hasta luego. Adiós, adiós. Que sigan bien.